En las últimas décadas han surgido una gran variedad de métodos de crianza y métodos pedagógicos, de pedagogía infantil, basadas en la comprensión y en las características y en las necesidades de los niños. Miren lo interesante. Ellos, los docentes han intentado nuevos métodos que tienen que ver con la realidad del niño y sus necesidades. Ahora, lo malo es que la comprensión de las características y necesidades de los niños están sesgados por el humanismo presente en este siglo. Hoy en día hay mucho humanismo y todas estas ciencias se han ido moldeando al humanismo de tal manera que su juicio de qué es lo que necesita un niño y cuál es la realidad de un niño, pues no corresponde con la realidad. Y ahí tenemos que hay muchos métodos de crianza y de enseñanza que aunque suenan modernos, aunque suenan sofisticados, aunque suenan lo último, ¿cierto? Pues no cumplen la labor porque no están basados en un examen riguroso de quién es el niño y cuáles son realmente sus necesidades. Y ahí pues tenemos un problema bastante serio porque estos métodos no logran lo que deberían lograr, no cumplen la meta. Y en el tema de la crianza de los niños, el mundo está errado porque parte de dos premisas equivocadas. Miren, hay dos cosas que dice el mundo que están equivocadas y por eso la enseñanza de los niños, la crianza de los niños, pues no está bien, es incorrecta. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primeramente, el sistema de este mundo enseña que la verdad y la justicia, la moral, son relativas y no absolutas. Ojo, así piensa el mundo. El mundo dice, la verdad no es absoluta, la justicia no es absoluta, la moral no es absoluta. Eso está mal, ahí ya empezamos mal, ¿no? Lo segundo es que el mundo tiene la filosofía humanista de que los hombres nacen siendo buenos, ¿no? Nacen siendo buenos. Y eso nosotros sabemos por la Escritura que está mal, ¿cierto? Ese punto de partida condiciona todo lo que son estos métodos de crianza, porque si un niño nace siendo bueno, yo les pregunto, ¿será que necesita disciplina? ¿Será que necesita ser corregido? Pues obviamente que no. La corrección viene a ser una crueldad. El niño está creciendo, él es bueno, ¿para qué lo corrige? ¿Cierto? Corregirlo sería truncar el libre desarrollo de su personalidad. Ojo, miren lo interesante que es lo que se dice hoy en día, ¿no? Disciplinarlo sería un asunto cruel. Por otra parte, si la verdad y la justicia y la moral son relativas, ¿cómo podemos juzgar las acciones de los niños? ¿Cómo juzgamos las acciones de los niños si todo es relativo? ¿Cierto? A usted de papá le parece mal, pero a su hijo no, dice hoy en día el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos corregirlo? ¿Cómo podemos corregir sus acciones si todo eso es relativo? Y ahí es donde los humanistas ven la crianza que propende por la educación, por los buenos modales, por los valores, por la obediencia a las autoridades, por el temor a Dios, como algo negativo, ¿no? Como algo impositivo y negativo, algo que no debería darse a los niños, ¿no? Como una manera de imponer nuestra forma de vida, nuestra justicia, nuestra verdad, de impedir que el niño exprese lo que realmente es. ¿Cierto? No, déjelo que sea lo que él es, ¿no? Es lo que dicen hoy en día. La solución entonces es dejarlos que crezcan a su suerte, respetarles sus espacios, soportar sus malas acciones, con miras a no atrofiar el libre desarrollo de su personalidad, porque por nuestros padres habernos regañado, pues nosotros estamos traumatizados y estamos en una situación terrible. Esa es más o menos la dinámica que se maneja hoy en día en cuanto a la crianza e incluso en cuanto a métodos de educación, tanto que hay algunos profesores que se sienten amenazados hoy en día porque no pueden desempeñar su trabajo bien, porque si lo desempeñan bien, pues van a ser acusados y amonestados por la autoridad, ¿no? Un profesor que regañe bruscamente a un niño hoy en día se expone a una queja bastante fuerte, de pronto hasta la expulsión. Miren ustedes, ¿no? Y toca todo muy con cuidadito, ¿no? Y eso para muchos, incluso cristianos,
le suena muy bien, muy lógico, muy normal, que sí, que así debería ser. Pero la realidad es que esto ha traído consecuencias totalmente negativas. Una generación más débil y confundida que todas las demás. Y obviamente va en contra de lo que la Biblia dice, las Sagradas Escrituras enseñan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la verdad, la justicia y la moral son absolutas, ¿cierto? Son absolutas. Que debemos enseñar a nuestros hijos, disipularlos en la verdad, amonestarlos e incluso castigarlos. La Biblia habla de la vara, ¿cierto? Y esas cosas hoy en día son terribles, eso ni para qué nombrarlo, ¿cierto? La Biblia enseña que el hombre nace pecador, muerto en sus delitos y pecados. Y esa es la realidad, por eso necesita ser enseñado, corregido y disciplinado. Y eso nos distancia ampliamente del mundo en cuanto a lo que pensamos de la crianza de los hijos. En los versículos que vamos a estudiar hoy, precisamente el apóstol nos sigue hablando del tema de las relaciones entre creyentes, pero esta vez enfocado hacia la práctica de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, esa relación que hay filial entre ellos y que es muy importante para nosotros. Así que hoy continuamos con esta serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios con un lema que es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esta es nuestra enseñanza número 19 y se titula Padres e hijos para su gloria. Padres e hijos para su gloria. Vamos a estar estudiando Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. En la primera parte de esta carta, Pablo, el apóstol, nos dio todas las bases de lo que es ser elegido por Dios. Todos los privilegios. Recuerden que vimos 9 privilegios. Somos santificados, hemos sido justificados, hemos sido elegidos. El Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Y con base en todo eso que nos argumentó al principio de nuestros privilegios, luego empieza a hablar de nuestras demandas, de nuestras exigencias, de nuestras responsabilidades. Hemos dicho que en este texto encontramos varias de esas responsabilidades, 12 responsabilidades exactamente, de las cuales ya hemos visto 8. Y hoy vamos a ver la 9ª responsabilidad que tenemos como creyentes, y es la responsabilidad de ser padres e hijos para la gloria de Dios. Recordemos que en nuestro último estudio, en el que el apóstol comienza apenas a hablar de las relaciones correctas entre creyentes, vimos que lo que debe primar entre ellas es una actitud de sometimiento mutuo basado en el temor de Dios. Ese es el principio de las relaciones exitosas. ¿Cuál es? Una actitud de sometimiento mutuo basada en el temor de Dios. Sin esa actitud de sometimiento mutuo que consideran los demás como y a sus necesidades como superiores, como más importantes que uno mismo, que es sinónimo de amor, de humildad, de sencillez, de modestia, de amabilidad, de solidaridad, de generosidad, de lealtad, de gratitud. Sin esa actitud, pues no se puede establecer relaciones fuertes y duraderas como Dios nos está mandando. Y es teniendo esto en claro que la pregunta que nos hacemos hoy es ¿cómo podemos ser padres e hijos que glorifiquen a Dios? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación de sometimiento mutuo entre padres e hijos? Y esto es lo que vamos a ver, si Dios nos lo permite, en nuestro estudio de hoy. Así que comencemos. Lo primero que encontramos aquí en este texto es hijos sometidos en obediencia. Hijos sometidos en obediencia. Una actitud de sometimiento mutuo. ¿Cómo se someten los hijos? En obediencia, ¿no? En obediencia. Y el versículo 1 comienza con una orden incuestionable para los hijos, y es la de obedecer, ¿no? Me parece muy interesante que Dios mande a los hijos no a someterse, como lo hizo cuando habló de la esposa, ¿recuerdan? Sino a obedecer. Miren que la palabra cambia, ¿no? Una cosa es sometimiento, otra cosa es obediencia. La diferencia consiste en que la relación de la esposa con el esposo
es de unidad permanente hasta que la muerte los separe. De una sola carne, así dice la Biblia, ¿no? De que van a ser una sola carne. Los dos se unen para hacer una sola carne, y esa es una sociedad en amor que no está pensada para un pequeño tiempo definido, como hoy en día muchas parejas simplemente es un rato y ya se separan, sino que fue pensada bíblicamente para toda la vida, y por eso se habla de la sujeción. Es algo permanente. Pero la relación con los hijos, mis hermanos, es temporal. Miren la diferencia. La relación con los hijos es temporal. Ellos están sujetos por un tiempo de crianza y luego van a salir a hacer sus propias vidas, sus propias familias, y por eso la demanda de Dios para los hijos es obediencia, ¿cierto? Obedezcan mientras estén sujetos allí a sus padres, obedezcan, dice el Señor. La obediencia es el acto de acatar la voluntad de otra persona, ¿no? Mientras que los hijos estén con los padres, deben acatar la voluntad ¿de quién? De los padres. Implica subordinación, obviamente, ¿cierto? Estar subordinado frente a la autoridad. Y es lo que los hijos deben hacer mientras están siendo criados en la casa de sus padres. Ahora, después, y esto es muy importante, y jóvenes que están aquí escuchen esta parte que es importante, después van a salir de casa, y aunque deben seguir honrando a sus padres, ahora son ellos los que van a tomar decisiones, ¿cierto? Son ellos los que van a tomar decisiones. Ellos se van a convertir en autoridad dentro de sus propios hogares. Y es para eso que los padres debemos criarlos, para que ellos lo hagan bien cuando estén por fuera de la casa, cuando ya no estén con nosotros, cuando maduren y ellos tengan que tomar las decisiones. Miren lo interesante. Si ven la diferencia entre la relación del esposo y la esposa y de los padres y los hijos, es totalmente diferente, ¿cierto? Así que nuestra tarea es más de entrenamiento. Los hijos no siempre van a estar bajo sujeción de los padres. Eso es algo que nos debe quedar claro a todos, ¿cierto? Tanto a los padres como a los hijos. Porque no creamos hijos para que dependan de nosotros, de nuestra fe, de nuestras decisiones, de nuestros recursos. No creamos hijos para eso. Creamos hijos para que tengan su propia fe, para que aprendan a tomar sus propias decisiones, para que puedan tener y hacer sus propios recursos. Para eso creamos a nuestros hijos, para que puedan ejercer más adelante responsablemente autoridad. Así que los hijos deben obedecer a sus padres e ir poniendo atención a cómo funciona la vida. Y miren aquí, los hijos, esto es importante. Es un consejo de su pastor. Vayan poniendo cuidado a cómo funciona la vida. ¿Por qué? Porque un día les va a tocar a ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, los jóvenes, presten atención a por qué sus padres vienen a la iglesia, ¿no? Porque ustedes, jóvenes, niños, deben ir madurando en la fe, entendiendo que necesitan cada día de Dios, entendiendo la relación que tienen con Dios, entendiendo el papel fundamental de la iglesia en todo esto, para que ustedes puedan entender por qué venir a la iglesia. Cuando ustedes van creciendo, ustedes dicen, bueno, mi papá no me está mandando, pero yo debo ir a la iglesia, ¿cierto? En la iglesia me alimentan mi fe, en la iglesia aprendo. Que ustedes van aprendiendo el compromiso que tienen ustedes con la iglesia, las convicciones que tienen de su fe. Eso es importante. Miren, eso es tan importante que la Biblia nos da ejemplo. ¿Recuerdan a Jacob? Jacob decía, el Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, ¿cierto? Pero cuando él tiene que salir de casa, él dice, Señor, si tú me llevas y me vuelves a traer y todo esto sale bien, pues entonces tú serás mi Dios. Miren lo interesante, él dice, tú serás mi Dios. Y después Jacob ya no dice el Dios de mi padre Abraham, él dice mi Dios, ¿cierto? Y esto es importante, es parte de madurar, crecer, jóvenes. Miren, cuando nosotros somos niños, la realidad es esta, cuando somos niños criados en iglesias cristianas, al principio nos trae nuestro papá, ¿cierto? Nuestra mamá nos trae, nos sienta ahí, nosotros escuchamos y todo eso. Eso es normal porque estamos creciendo. Lo mismo para todo, Las cosas nosotros primero no las anhelamos, simplemente Dios nos la impone, ¿cierto? Los padres nos dan comida,
¿cierto? Nos dan arroz, nos dan todo eso que no sabíamos comer. Por iniciativa de ellos hacemos todo. Pero luego, ¿quién está pidiendo el arroz? Uno, ¿cierto? Luego uno va aprendiendo cómo es la vida y tiene que tomar responsabilidad. Lo mismo funciona en la iglesia. Nosotros debemos aprender a amar la iglesia, jóvenes, niños, aprendan a amar la iglesia, aprendan qué están haciendo aquí. Porque era normal que cuando éramos niños nos distrajéramos, no estuviéramos aquí. Pero a medida que vamos creciendo, vamos apersonándonos de todo, de la vida, del trabajo, de todas las cosas, de la iglesia. Pero también presten atención, hijos jóvenes, a sus padres. ¿Para qué van a trabajar? Pregúntense, ¿cierto? ¿Para qué van a trabajar? Miren cuánto vale un recibo de la luz, del gas. Miren cuánto vale eso. Un día, les digo, jóvenes, un día eso va a llegar a su nombre. Ya no va a decir el nombre de su papá, va a decir el nombre suyo, ¿cierto? Eso va a tener que pagarlo usted. Y si usted empieza a ver la vida como la de un adulto, que es para lo que nosotros debemos trabajar, padres. Miren que hoy en día la crianza es muy infantil, muy de que no estrese al niño, no le robe la infancia, ¿cierto? Pero no es así. La vida real es que nuestros hijos tienen que prepararse para ser adultos. Nuestros hijos tienen que prepararse para ser adultos y ese es nuestro trabajo. Presten atención a la cuota del arriendo o de la casa, del pago de la casa, porque un día usted va a tener que pagar eso, ¿cierto? Y empiecen a pensar cómo funciona el asunto. Miren, cuando un hijo hace esto, empieza a sentirse agradecido con el papá, ¿no creen ustedes? Pero si nosotros dejamos a nuestros hijos allá aislados de los problemas, pues ellos se van a volver exigentes, ¿no? Hay hijos que le exigen a sus padres, le dicen, venga, papá, ¿pero qué pasó? ¿Cierto? ¿Las vacaciones este año qué? ¿Cierto? Ya los hijos, hablándole hacia sus papás, no agradecen la comida, lo que les dan, ¿no? Pero cuando nosotros los criamos para que ellos vayan siendo independientes, pues ellos van a empezar a agradecer. Uno dice, gracias a Dios mi papá paga esto, ¿cierto? Gracias a Dios no tengo que pagarlo yo. Y eso es importante. Eso, mis hermanos, es madurar. Y a medida que uno madura, obedecer es algo que va a ser mucho más fácil. Si usted madura, obedecer para usted va a ser un poco más fácil, ¿no? Si es inmaduro, usted va a ser rebelde y contumaz y cansón hasta que la vida le enseñe. Pero si usted va madurando, usted va a empezar a decir, venga, con razón, ¿cierto? Y eso es importante. Los hijos creyentes están llamados a tener una actitud humilde, no altiva. Nosotros somos altivos. Nos habla el papá, nos da una orden y a nosotros nos molesta. Por más de que digamos, no, a mí no, yo no estoy bravo, no, papá. No, ¿cómo le ocurre, cierto? ¿No les ha pasado con sus hijos? Usted dice, ¿por qué poner bravo? Y él dice, no, yo estoy feliz aquí donde me ve. Mis hermanos, hijos creyentes, estamos llamados a tener una actitud humilde, de sometimiento mutuo, obedecer a la autoridad de nuestros padres. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, Pablo también nos dice el cómo. ¿Cómo debe ser esa obediencia? La obediencia de los hijos a los padres debe ser en el Señor, dice el texto. Recordemos que la autoridad suprema, ¿quién es? Dios, ¿no? Dios es la autoridad suprema. El Señor es la autoridad suprema, como dice Pablo, y que Él es el que estableció las instituciones y las autoridades y todo esto es para su gloria. Así que los hijos no están llamados a obedecer al papá sobre Dios. No, ojo, cuidado. Más bien, están llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso incluye a los padres. Es decir, si la autoridad de los padres va totalmente en oposición a lo que dice Dios, en ese caso, sí, un hijo puede decir, yo no puedo obedecer eso y va a hacerlo con respeto, ¿no? Los hijos no deben desobedecer a Dios para obedecer a sus padres. En tales casos, todos estamos llamados primeramente a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es importante porque nos recuerda que la obediencia a nuestras autoridades no es una obediencia ciega. Miren, porque es que nosotros, a veces los padres somos soberbios en eso, de que nuestros hijos tengan una obediencia ciega. No, si Dios dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, es lógico que el hijo debe examinar esa ley que usted le está dando, ¿no cree? ¿Cierto? Tiene que examinarla. Así que miren que no es una obediencia ciega, es una obediencia recordando la Biblia, ¿cierto? Esto que me dice mi padre está bien, es correcto y voy a obedecerlo porque es Dios el que lo manda, ¿cierto? Y eso es muy importante.
No es una obediencia ciega como la que demandan algunos pastores de sus ovejas. Se han escuchado que no toquéis el manto del ungido, dicen. Entonces le dicen al pastor, pastor, eso que está haciendo está mal. Y dicen, no toquen en mi manto porque, ¿cierto? Arriesgan el pellejo. Y eso es algo absurdo, porque la Biblia dice que el pastor puede ser corregido. Claro, dice que con reverencia, con respeto, pero que lo corrija, ¿cierto? ¿Los padres pueden ser corregidos por un hijo? Claro, pero ¿cómo deben hacer? En reverencia, ¿cierto? En temor, porque es su papá, es la autoridad. Entonces miren cómo la Biblia nos enseña ese cómo, ¿no? Ahora, la obediencia que Dios demanda es una obediencia inteligente, razonada, en la que el mandato debe ir a favor y no en contra de lo que Dios manda. Pero en casos normales, los hijos deben obedecer a sus padres en todo, ¿cierto? Que lave la loza, ahí no puede sacar ningún versículo, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Empiece. Póngase los guantes y arranque, ¿cierto? Pero el apóstol no solamente nos da el qué y el cómo, sino también el por qué. Miren lo hermoso que es Dios, ¿no? Nos da el por qué. El texto nos dice porque es justo. Los hijos deben obedecer a los padres porque esto es justo. Y es interesante ese término que usa el apóstol, porque cuando uno es un hijo joven, no entiende la vida en sus muchas dimensiones y solamente piensa en su pequeño mundo. Uno tiene su mundo, ¿no? Cuando es joven, el de sus amigos, el de su colegio, lo que tenga planeado, lo de su diversión, su hora de juego, no sé, lo que tenga que hacer, ¿no? Y uno está encerrado en sí mismo y uno no ve las dimensiones de la vida, entonces piensa uno que los papás son injustos, ¿no? Es que mi papá es injusto, ¿cierto? Eso piensa uno. Pero lo que dice Pablo es que debemos respetar la voluntad de nuestros padres porque eso es justo, dice. La verdad es que los padres tienen un panorama más amplio de la vida que los jóvenes. ¿No creen ustedes, jóvenes? ¿Cierto? Los padres tienen un panorama más amplio de la vida. Ellos conocen más la vida, ¿o no? Tienen mucha más experiencia, más conocimiento y sobre todo los padres cristianos tenemos más conocimiento bíblico. Tenemos la autoridad delegada por Dios y por eso lo que es justo es que los hijos obedezcan ¿a quiénes? A los padres. Y eso es lo que corresponde a los hijos dentro del orden divino. Es lo que es más correcto en cualquier sociedad, que los hijos se sometan a sus padres, obedezcan a sus padres. Y por eso es lamentable ver cómo en la actualidad existen muchos movimientos que quieren hacer ver que los sabios son los niños y los jóvenes. Ojo, y esto que nos sirva para quitar esa idea errónea de nuestra mente, porque es absurda. Lo que pasa es que hoy en día todas estas ideologías a través de propaganda y de medios de comunicación hacen creer cosas absurdas a la gente, como esa, ¿no? Que la sabiduría está en los niños y en los jóvenes, ¿no? Y entonces tenemos adultos sometiéndose a los niños y obedeciéndoles en todo. O sea, todo lo contrario a lo que dice el texto, ¿cierto? Y eso es obviamente que es incorrecto. Es lamentable ver cómo muchos defienden esa situación. Y el problema es que la sociedad que tenemos en la actualidad es materialista, consumista y llena de amor por lo vano, amante del entretenimiento. Y eso nos ha acabado, hermanos. O sea, los adultos nos hemos vuelto como niños, infantiles, en muchos sentidos, ¿no? Y entonces, esto hace que lo importante para las mayorías sea el dinero, la vanidad y el entretenimiento. Esas tres cosas, ¿no? Ahora, si nosotros nos preguntamos quién hoy en día tiene más dinero, tiene más vanidad y tiene más entretenimiento, pues tenemos que decir que los jóvenes, ¿no? Y eso suena raro, pero es la realidad. En la sociedad moderna el joven cobra relevancia porque la tecnología le permite ganar más dinero, ¿no? En menos tiempo que sus padres muchas veces. Y físicamente el joven tiene la belleza de su juventud, ¿cierto? Esa belleza que es temporal, pero que es real, ¿no? El joven, mientras que es joven, tiene la belleza. Y entonces tienen belleza, ganan mejor, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya se está posicionando este niño como alguien importante, ¿no? Gana mejor. Y de entretenimiento los que saben son ellos, ¿cierto? Y por eso el hombre en la sociedad actual pierde valor a medida que envejece, porque lo importante es el dinero, la vanidad y el entretenimiento, ¿cierto? Y en esas tres cosas, a medida que uno va envejeciendo, pues
Grave, ¿sí o no? ¿Cierto? Primero, entre más años tenemos, menos productivos somos, según la lógica de hoy, ¿cierto? Entre más años tenemos, pues esa belleza juvenil se va desvaneciendo, ¿cierto? Ya empieza uno a quedarse sin cabello, empieza uno a verse ya no tan bien, ¿cierto? Y va uno, como uno era de la vieja guardia, ya no entiende muchas cosas de la tecnología y del entretenimiento, y prácticamente la persona entre más edad tiene, menos relevancia tiene en la sociedad. Ya no se ve tan bien, no está productivo, y la sociedad moderna desecha al anciano. Una sociedad que menosprecia la sabiduría de sus padres y se deja moldear por las tendencias que sacan los jovencitos sin muchas veces examinar su conveniencia, ¿no? Miren que hoy en día somos los viejos los que estamos corriendo detrás de lo que los jóvenes nos imponen, ¿no creen? En muchos sentidos. Un ejemplo son muchas de las aplicaciones que usamos que moldean la mente de muchas personas y que fueron creadas por jóvenes, ¿cierto? Por adolescentes en muchos casos, ¿no? ¿Y con qué criterio se crearon esas aplicaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Con mucha sabiduría? Con mucha, no estoy hablando de conocimiento en redes sociales y eso, no, estoy hablando de sabiduría de la vida. ¿Qué sabiduría de la vida tiene una persona que apenas es un adolescente, ¿cierto? Como el que inventó Facebook, ¿cierto? ¿Qué lógica pudo haber metido él en todo esto? Miren cómo funcionan las redes sociales. Las redes sociales premian, ¿qué premian las redes sociales? ¿Qué premian? ¿La sabiduría? ¿La inteligencia? ¿Qué premian las redes sociales? ¿Qué es lo importante en la red social? Que me gusta, ¿cierto? Me gusta. Esto se llama aprobación social. ¿Qué aprueba la mayoría? ¿Qué aprueba? ¿Lo correcto? ¿Lo justo? ¿Lo amable? ¿Lo bonito? No. Muchas veces las cosas más ridículas de este mundo. Por eso la sociedad está como está. Por eso la música está como está. Por eso la poesía está como está. Por eso la literatura está como está. Porque nos hemos dejado influenciar por personas que no tienen experiencia, que no conocen la vida y que no saben lo que hay que premiar. ¿Qué deberíamos premiar? Deberíamos premiar la honradez, ¿no creen ustedes? Deberíamos premiar el esfuerzo, deberíamos premiar muchas cosas que no se premian hoy en día. Por ejemplo, desgraciadamente, un médico que quiere trabajar en las redes sociales, ¿qué le da más? Inventarse un cuento y decir que cierta comida es la dieta última que han sacado y que esto es lo mejor de lo mejor, aunque sepa que es mentira, o enseñar la medicina normal, tradicional y decir esto funciona así. ¿Qué le dará más dinero? ¿Qué creen ustedes? Pues la mentira, porque la mentira a todo el mundo le gusta. Dicen, mire, esto es revolucionario. ¿Sí supieron? La última que salió, ¿cierto? Y todo el mundo le da me gusta y esto se pone de moda y todo el mundo lo hace. Con el tiempo dicen, eso es mentira. Y eso ha pasado mucho, ¿cierto? Hace poco encontraron a una vegana comiendo carne en un restaurante, a una de estas promotoras de la vida vegana, ¿cierto? Y cuando le preguntaron por qué la cogieron en el restaurante, ella dijo, no, pues es que ya me estaba muriendo y el doctor dijo que tenía que comer carne. Esa es la realidad. Mis hermanos, pero todos estamos detrás del joven que nos está poniendo al trote en muchas cosas y que a veces no meditamos y decimos, venga, esto está bien, esto es lo correcto. Mis hermanos, gana más hoy en día una mujer necia que se desnuda en una cámara para una red social que una mujer que comparte el conocimiento que tiene acerca de una materia, ¿no creen ustedes? Claro, eso es así, porque eso está diseñado por alguien que sencillamente estaba empezando su vida. Nosotros debemos mirar la conveniencia de lo que tenemos delante. No podemos correr detrás de esta sociedad como ciegos. Lo que olvida nuestra sociedad es que la vida no es simplemente hacer dinero, verse bien y divertirse. La vida es mucho más que eso. Y si hay algo que caracteriza a esta generación, mis hermanos, que menosprecia la sabiduría de sus padres, es el fracaso en su manera de vivir. Esa es una realidad que no pueden esconder. Nunca hubo tanta falta de sentido de propósito como ahorita. Nunca hubo una escasez de felicidad como la hay en este momento. Nunca ha habido tan altos niveles de estrés, de ansiedad, de depresión como en este momento hay en el mundo. Y nunca hubo una generación tan débil física, emocional y mentalmente como la que se está levantando ahora, precisamente por culpa nuestra. ¿Sí o no? Por culpa nuestra. Porque podríamos culpar a la generación nueva, pero ¿quién nos crió? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Quién nos crió? Nosotros no tomamos el papel que dijo Pablo. Nosotros lo que hicimos fue someternos, ¿cierto? Lo que hicimos fue obedecer, a los métodos modernos de crianza y de educación.
pero la Biblia nos dice el cómo, ¿cierto? La Biblia nos enseña el cómo. Mis hermanos, esta generación está confundida entre sus 33 géneros sexuales. Ya incluso sacaron uno que se llama la fluidez sexual. No sé si lo han escuchado, ¿sí? Entonces, esta persona ahorita se siente hombre, ¿cierto? Pero a las 10, a las 11 de la mañana le dio por ya es mujer, ¿sí? Así. Es fluido, esto es fluido, ¿cierto? Ya llega al baño y no sabe a cuál entrar, ¿cierto? Mis hermanos, es la realidad. Y nosotros dejamos que esta generación moldee nuestro pensamiento. ¿No les parece que es absurdo? ¿No creen que estamos un poco mal si seguimos en esto? Los padres necesitan volver a ser la autoridad en sus casas. Y esta generación necesita volver al mandato de Dios de valorar y respetar la autoridad y la sabiduría de sus padres y obedecerla. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero ¿saben qué es lo triste, mis hermanos? Que son los padres los que están respetando la necesidad de sus hijos y obedeciéndolos en todo, y ya ni siquiera hay hoy en día cómo corregir a esta generación. El apóstol Pablo nos está recordando que la obediencia a los padres de manera humilde, como nos muestra el texto, es la forma en que los hijos practican el principio de sujeción mutua que nos enseñó en el versículo 21. Es una bendición para la familia, la iglesia y el Estado cuando los hijos obedecen a sus padres y hacen lo que deben hacer. Ahora, hay una segunda cosa que nos enseña el apóstol aquí y es el temor de Dios. Miren lo que nos dice el versículo 2 y 3. El versículo 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Dónde? Sobre la tierra, ¿cierto? Y sean de larga vida sobre la tierra. Y lo que hace aquí el apóstol, en el versículo 2, es sustentar esta orden que está dando a los hijos en un mandamiento, ¿no? Notemos que Pablo no apunta directamente a la institución, que es la familia, ni tampoco apunta directamente al padre o a la madre, que son las autoridades en el caso de los hijos, sino que él apunta ¿a quién? A Dios. Dios dijo esto, el Padre dijo esto, ¿no? El Creador, el que creó las instituciones, el que dio la autoridad a los hombres, dice esto, ¿no? Y la razón de la obediencia de los hijos y de la crianza de los padres, al igual que la sujeción de la mujer, debe ser el temor a Dios. La razón para que los hijos honren, respeten a sus padres y les obedezcan es el temor a Dios. El apóstol sustenta la orden que da a los hijos con el mandato bíblico que aparece en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Quiero leerles Deuteronomio 5, 16, que dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren, esa es la orden tajante de Dios en la ley, ¿no? Y la honra, mis hermanos, la palabra honra es reconocer y distinguir, enaltecer, ensalzar, respetar, apreciar. Eso es honra. Premiar los méritos, galardonar, ¿no? Es lo que deberíamos hacer con nuestros padres, tenerlos en mucha estima, en honra. Pero esa honra, como vemos en nuestro texto, no se limita solamente a palabras, porque uno podría decir: yo honro a mi papá, ¿qué día le dije papá, Dios lo bendiga? ¿Cierto? No, pues es que eso no es honrar, ¿no? En nuestro texto nos muestra que la honra involucra práctica, la vida diaria. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a Timoteo, que es pastor precisamente de la iglesia de Éfeso, y le está hablando de las viudas, él le dice en 1 Timoteo 5:4, miren, les leo ese versículo. 1 Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Recuerden que el mandato de Pablo a Timoteo era que cuide de las viudas. Recuerden que en ese tiempo las mujeres estaban quedando viudas en el contexto de persecución y todo esto del tiempo en el que escribe Pablo. Las mujeres estaban quedando viudas en la congregación. Pablo dice a Timoteo que él como pastor, pues, ayude a esas viudas, ¿cierto? Para que no queden desamparadas. Pero Pablo da las recomendaciones de qué clase de viudas. Y entre lo que está diciendo, él dice: la viuda que tiene hijos o nietos, ¿qué pasa?
que los hijos y los nietos se encarguen de las viudas y no se cargue a la iglesia, es lo que está diciendo, ¿cierto? Que los hijos se encarguen, porque es la manera en que honran a Dios y eso es agradable delante de Dios. ¿Por qué cargar la iglesia si tiene hijos esa persona, ¿cierto? Y eso es importante que nosotros lo entendamos así. Porque a veces en nuestro deseo de ayudar, pues le quitamos la obligación al que sí la tiene. Y por eso usted no debe pasarse de bonachón, ¿no? De buena gente, porque entonces ya los demás no hacen nada y usted se queda haciéndolo todo. No, la cuestión es que los hijos deben encargarse de sus padres, y eso es importante. Ahora, nosotros no tenemos la misma situación de las viudas hoy en día. Gracias a Dios, la situación de las viudas no es la misma de ese tiempo. Recuerden que una viuda en ese tiempo quedaba desamparada, ¿no? Pero en este tiempo, pues podríamos, si miramos la lista de Timoteo, pues podríamos agregarle mucho a eso. Hay mujeres que se quedan viudas, pero quedan con una pensión o quedan con una casa que les genera renta, ¿cierto? Hay muchas situaciones hoy en día que hacen que la viudez pues no sea sinónimo de quedar totalmente en la quiebra, pues sin nada, no. Entonces, nosotros podríamos decir que no siempre tenemos que aplicar esto en el caso de las viudas, pero el principio sigue vigente, ¿no creen ustedes? Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos una realidad, es que nuestros padres llegan a edades avanzadas gracias a la medicina, pues eso ha ayudado a que nuestros padres logren permanecer vivos por mucho más tiempo y lo podamos disfrutar más. Pero entonces nuestros padres envejecen y muchas veces ellos ya no tienen la vitalidad que tenían antes para hacer sus oficios, ¿no? Para desempeñar sus labores. Y en muchos casos los padres no hicieron para una pensión, ¿no? En muchos casos los padres no aseguraron su futuro, simplemente hicieron lo del día y nunca se preocuparon por el futuro, y llega el momento en que ya no pueden más. ¿Quién debe hacerse cargo según este texto? Los hijos. Sí, pero pastor, ahí están hablando de la viuda, sí. Pero eso aplica para cualquier caso, ¿cierto? No tiene que ser viuda. Una situación donde no se pueda sustentar un papá, ¿quién debe que meterse la mano en el bolsillo? Pues los hijos, ¿cierto? Ellos tienen que ver por esto. Ahora, yo les animo, mis hermanos, esa es una realidad que tiene que ver con todos nosotros. Nosotros debemos pensar desde ya en hacer un ahorro, un fondo, en hacer un activo, puede ser, ¿no? Que en el futuro ayude a la situación de nuestros padres si ellos no tienen un futuro asegurado. Esa es nuestra responsabilidad. Y no esperar a que llegue el momento y nosotros digamos, es que yo no tengo plata, ¿cierto? Ahí sí, miren a ver qué hacen porque yo no tengo plata. Eso es irresponsable. Eso es no honrar, dice la Biblia. Nosotros debemos pensar en el futuro de nuestros papás. Si no hicieron ellos el deber, no podemos decir quién le manda, ¿no? Sino que nuestra labor es compensar lo que ellos hicieron por nosotros cuando estábamos siendo criados por ellos, ¿cierto? Entonces eso es importante. La Biblia nos llama a honrar y eso es importante que lo hagamos. Si usted no lo estaba haciendo, le invito que empiece a hacerlo. Y si puede animar a sus hermanos, empiecen a hacer algo, porque el día va a llegar y el tiempo pasa muy rápido. Así que hagan algo para que haya un sustento si el papá, si la mamá no tienen ese sustento. Eso es honrar a los padres. Ahora, la honra se expresa con acciones de reconocimiento, de gratitud. Y es por eso que Pablo toma este texto, mandamiento de la ley de Dios, para demandar de los hijos de la congregación de Éfeso obediencia a sus padres. Pero el apóstol no se limita a tomar el mandamiento, sino que él hace uso también de la promesa que tiene este mandamiento, que como dice Pablo es el único mandamiento sin promesa, con promesa, perdónenme, con promesa. Es el primer mandamiento con promesas que dice el apóstol. Honrar a los padres tiene una promesa doble. Primeramente, Dios promete que nos va a ir bien, ¿no? Que nos va a ir bien, eso promete el Señor. Pero también promete largura de vida. Dos cosas que promete, ¿no? Ahora, esas son promesas preciosas, ¿no? Que nos motivan. Pero también, mis hermanos, si vemos esto en el contexto de la ley, pues esta promesa también es una advertencia. Es una advertencia, no solo es una promesa, es una advertencia. ¿Por qué? Primeramente porque el no obedecer a los padres dentro de la ley, dentro de la teocracia de Israel, implicaba la muerte. Implicaba la muerte. Un hijo rebelde implicaba la muerte. Entonces, eso lo que está dando es una advertencia también, no solo una promesa. Le está diciendo, obedezcan a los padres, porque si no, no van a tener largura de días, ¿cierto? Porque la ley castigaba esto con la muerte. Miren, por ejemplo, Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21 dice:
Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Miren semejante mandamiento, ¿no creen ustedes? Tremendo. Obviamente, la legislación de nuestros países, y hoy en día, pues obviamente no es esa, ¿no? No funciona así hoy en día, pero en la teocracia funcionaba así. Miren, esto sería hoy condenado por todas las asociaciones humanistas de nuestra tierra, que son demasiadas. Pero es lo que había en ese tiempo. Dios mandó que los hijos que fueran rebeldes, pues quitaran ese mal del medio de Israel. Ahora, lo segundo, de por qué digo que es una advertencia, es porque el texto no solamente está hablando del padre literalmente como el papá, sino que el mandato de honrar a los padres en realidad hace referencia no solamente a los papás, sino a las autoridades. Recordemos que la autoridad en el tiempo antiguo eran los padres, ¿no? Es lo que hoy en día muchos están en contra, que se llama patriarcado, pero ese patriarcado en donde el padre gobierna fue prácticamente la base de la sociedad. Y por eso cuando el Señor dice aquí que honre a su padre, está hablando no solamente de honrar al papá, sino a la autoridad. Así que obviamente en la legislación de Dios, en la teocracia, si uno atentaba contra la ley de Dios, pues ya tenía un problema. Y por eso el texto dice que si usted honra a sus padres, honra a las autoridades, tendrá bienestar aquí en la tierra, bendición aquí en la tierra, porque el que desobedecía pues tiene castigo todavía hoy, ¿cierto? Si usted va en contra de la ley, usted no la va a pasar bien, ¿cierto? Y tras del hecho, la desobediencia a los padres tenía también castigo. Entonces, por eso miren que no solamente es una promesa, sino también es una advertencia. Ahora, los hijos deben honrar a sus padres y los padres deben criar a sus hijos por temor a Dios, porque es mandato suyo, porque es parte del orden de Dios que Él ha establecido, porque es de su mano que recibiremos recompensa tanto de bendición como de castigo. Y por eso deberíamos obedecer a nuestros padres, porque Dios nos lo ha mandado. Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Miren que como el mandato de obediencia, al igual que el mandato de sujeción para la mujer, está basado en el temor ¿a quién? A Dios. Miren que no es en el temor al hombre o a la institución, es en el temor a Dios. Ahora, lo tercero que vemos en este texto, mis hermanos, es el padre se somete criando. Esa es la tercera cosa que nos enseña este pasaje. El padre se somete criando. Y aquí está otra vez esa realidad de que dentro de la orden de Dios, el sometimiento es mutuo, ¿cierto? El sometimiento es mutuo. El hijo se somete a su padre obedeciendo, pero el padre también se somete a su hijo, ¿cómo? Criando. Y el versículo 4, el apóstol fija su mirada ahora en los padres de la congregación de Éfeso y va a hablar de la responsabilidad que tienen con los hijos. Y para entender estas palabras del apóstol debemos entender un poco la realidad que ellos vivían en ese tiempo allí en la iglesia de Éfeso. Si ustedes han leído un poco del derecho romano, dentro del derecho romano, los padres no estaban obligados a tomar como hijos a los recién nacidos. No estaban obligados. Era decisión del padre. ¿Ah? Imagínense eso. Es decir, los padres no estaban obligados a tomar como hijos a los que nacían a sus hijos, ¿sí? Sino que ellos decidían. De tal manera que el aborto, el infanticidio, eran parte normal de la vida de Roma porque era legal. El abandono de los hijos. La mujer, la dinámica era esta: la mujer daba a luz su hijo y el padre tenía dos opciones. Podía tomarlo en sus brazos dando a entender que lo recibía como hijo, este es mi hijo, ¿cierto? O simplemente podía rechazarlo. Y en tales casos se ponía el bebé
en algún lugar, al frente de la casa podría ser, se abandonaba allí al frente de la casa, o se ponía en alguna columna de la ciudad, en algún lugar público, o se ponía en el basurero, que era un lugar concurrido. Y si ustedes han leído un poco de historia de Roma, ustedes se darán cuenta que esto era una realidad terrible y que los cristianos ayudaron mucho en esta situación. Entonces, imagínense que los niños que dejaban allí abandonados, ellos no quedaban allí llorando todo el día. Había quien los recogía. ¿Quién los recogía? Ojalá fuera alguien bueno, pero los que los recogían eran los traficantes de esclavos. Los tomaban para ser esclavos o esclavas sexuales, si eran en el caso de las niñas. Imagínense ustedes, para tomarlos de esclavos. Eso era lo que hacían. Entonces muchos de esos niños eran criados como esclavos o como prostitutas. E incluso, en el mejor de los casos, era el que les comentaban los cristianos. Los cristianos a veces visitaban los basureros y buscaban a estos niños, los adoptaban y los criaban en el Evangelio. Y hay muchas historias de romanos criados por cristianos que fueron hombres virtuosos. Pero el asunto, mis hermanos, es que ese era el panorama de la paternidad en el tiempo del apóstol Pablo. O sea, imagínense ustedes, ser hijo de una familia donde había un papá y una mamá, pues no era garantía de que usted le iba a ir bien, porque si lo miraban y usted estaba así como feíto, o yo no sé qué le veía, entonces, ¿qué hacían? Para el basurero, ¿cierto? Imagínense lo terrible. Entonces, eso es muy interesante, porque en medio de esa realidad en que vivía la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo expone la ética del cristianismo en cuanto a la paternidad. Y esa ética es muy importante, mis hermanos, porque comienza hablando de lo que los padres no debemos hacer con nuestros hijos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y esas palabras de Pablo nos hablan a nosotros los padres. O como dice otra traducción, dice, no los exasperen, no exasperen a sus hijos. Y de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de la manera en que tratamos a nuestros hijos, que no debe ser de altivez y de prepotencia. Ojo, porque siempre que somos autoridad somos tentados a ser prepotentes y altivos. Recordemos que el domingo pasado vimos que Dios dio autoridades no para que sean importantes y famosas y millonarias, sino para dirigir, para imponer orden, para hacer justicia, para proteger, para enseñar, ayudar, servir. Y todo eso requiere que uno tenga amor por las personas sobre las que está puesto, ¿cierto? Eso lo vimos hace 8 días. La ética cristiana está en contra de usar la autoridad para hacer daño a los que están a nuestro cargo. Está en contra. Obviamente eso condenaba el aborto, el infanticidio y el abandono de los romanos, ¿no? Muchos padres de familia tienen la mala costumbre hoy en día de descargar sobre sus hijos la presión de sus problemas, sus frustraciones, y eso está mal, eso está mal. Si usted llegó enojado, no se desquite con su hijo, ¿cierto? Si le estresaron en su trabajo, si tuvo un mal día, no se desquite con la persona que lo está esperando en casa. No se desquite con su hijo porque eso no está bien. Eso es malo y eso causa daño en su hijo. Si lo ha hecho de pronto en algún momento, es bueno pedir perdón, porque no tiene nada de malo de pedir que un padre le pida perdón a su hijo. Eso le enseña al hijo de que nosotros como padres también somos hombres pecadores y fallamos, ¿no? El maltrato sistemático de un padre sobre un hijo trae confusión, trae resentimiento, sentido de culpa, problemas en muchas áreas de la vida del muchacho que lo desaniman, lo apartan del deseo de hacer las cosas bien, de honrar a sus padres, de honrar a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Colosenses 3, 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un trato continuo, un maltrato continuo desalienta el corazón del joven. Entonces, ¿cómo debe ser el trato de los padres con los hijos? Porque vimos que no debe ser como lo que hoy en día propone el mundo, que no le puede decir nada, pero tampoco que podemos ser soberbios con ellos. Entonces, ¿cómo debe ser? Pablo dice lo que hay que hacer claramente ahí en el texto. Él dice, críenlos, ¿cierto? Esa es una palabra importante, críenlos. Con la ética del Evangelio, el apóstol está haciendo una diferencia entre el ciudadano romano que podía escoger entre qué hijo criar y qué hijo no criar, y el cristiano que está llamado a criar en amor a quienes, a todos sus hijos, ¿cierto? Miren lo importante, si Dios le dio un hijo, críelo,
porque es su responsabilidad. Usted no puede escoger como escogió el romano. No, es su hijo, críelo. Que es que usted no lo planeó, críelo. Su hijo, críelo con amor, porque es su deber como padre. Criar es una manifestación de amor. Es cuidar, es alimentar, es nutrir, es sustentar, instruir, educar, cultivar. Todos estos son sinónimos o significados de la palabra criar. Es la responsabilidad del padre con los hijos, no solamente física, sino también espiritual y emocionalmente. Tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. La pregunta es, ¿cómo debe ser esa crianza? El apóstol Pablo nos dice cómo debe ser esa crianza. Él dice que es en la disciplina y la amonestación del Señor. Dos palabras. Primeramente, la palabra disciplina, que en el original significa tutoría, entrenamiento, corrección. Tutoría, entrenamiento y corrección. Si nosotros pensamos en esa palabra disciplina, ¿en qué nos imaginamos? Solamente la corrección, ¿cierto? Uno dice, disciplinaron a tal. ¿Qué está diciendo? Que lo castigaron, ¿cierto? Pero la palabra disciplina nos habla también de entrenamiento, de enseñanza. Nos habla de discipular, de acompañar, de orientar, de dar ejemplo, de entrenar para la vida. Es nuestra labor como padres, estamos para entrenarlos para la vida. Recordemos que los padres estamos llamados a criar a nuestros hijos para que ellos lleguen a ser independientes, ya lo vimos. Los hijos nos obedecerán en todo hasta que dejen en nuestro hogar y ellos empiecen a encargarse de sí mismos, ¿no? Pero la responsabilidad de honrarnos va a estar siempre, ¿no? No siempre van a tener que obedecernos, porque ya cuando ellos tomen sus decisiones, pues ellos verán lo que hacen, ¿cierto? Nos van a pedir consejo y estamos ahí para el consejo, pero la honra siempre va a estar. El hijo siempre debe honrar a su padre. Así que, mis hermanos, la responsabilidad es enseñar. Disciplinar es entrenar para la vida, para que cuando ya no estén con nosotros, ellos puedan valerse por sí mismos, defenderse, que ellos aprendan a tomar decisiones. Eso es lo que Pablo dice, críenlos en la disciplina. Hay que disciplinarlos, hay que criarlos. Pero también dice, y la amonestación. Y esa palabra también es traducida en muchas otras textos, traducciones bíblicas como instrucción. No solamente amonestación, sino instrucción. ¿Y en qué instruimos a nuestros hijos? La pregunta es, ¿en qué estamos llamados los padres a instruir a nuestros hijos? En la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. A medida que ellos van creciendo, les tenemos que ir enseñando la palabra. Nosotros podemos criar a nuestros hijos en el Señor desde que son bebés. Esto de traer a un bebé a la iglesia, para alguien podría decir, pero ¿para qué lo traen si él no entiende? Pero la Biblia nos manda desde que son de brazos, dice la Biblia, ¿cierto? Ellos también participaban en la ceremonia, porque desde pequeños ellos van amando y respetando la palabra del Señor. Y a medida que van creciendo les vamos enseñando, mis hermanos. Miren, y esto es algo importante para los padres. Los padres enseñamos a nuestros hijos a leer la Biblia. Leer no es algo cómodo para muchas personas. Hay otros que sí. Hay jóvenes que usted los pone a leer y les gusta. Hay otros que no. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues uno lee con el hijo, ¿cierto? Hasta que le cree un hábito. Lo mismo la oración. Uno ora con su hijo hasta que le cree un hábito. Mis hermanos, ¿cómo somos capaces de crearles hábitos como el de irse para el colegio, ¿cierto? El de venir a comer, el de pasar al desayuno, y no vamos a poder crear el hábito de que ellos lean, que ellos oren, de que ellos pasen tiempo con Dios? Podemos, mis hermanos. Lo que pasa es que a veces nos parece más importante que coman a que lean, ¿cierto? Pero las dos cosas son importantes, ¿no creen ustedes? Porque el Señor nos dice, críenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Desde pequeños los enseñamos, les acompañamos en su proceso, les damos ejemplo. No hay cosa más linda que un hijo vea que su padre lee las Escrituras, que su padre también ora. Nuestro propósito debe ser no solamente que vayan con nosotros a la iglesia, sino que hagan parte de ella. No solo que escuchen el Evangelio, sino que lo crean y lo vivan. Obviamente, yo les pregunto, ¿nosotros tenemos el poder para lograr eso? No. Nosotros podemos animarlos a todo esto, pero el que da la fe, ¿quién es? Es Dios. Obviamente dependemos de Dios en todas estas cosas.
Y a veces uno de padre como que se desanima porque no ve resultados. Pero los padres creyentes debemos hacer lo que sí podemos. ¿Qué sí podemos hacer? Enseñarles, ser ejemplo, acompañarlos, corregirlos, animarlos, ¿cierto? Poner el resto en las manos de Dios. Nosotros hacemos lo que debemos como padres y el resto lo ponemos en las manos del que puede, que es Dios. No nos desanimemos si no vemos los resultados tan evidentes en nuestros hijos. Dios trabaja en el corazón de un hijo y uno muchas veces no se da cuenta, sinceramente. Dios está orando, usted no está solo en ese proceso, Dios está con usted. Así que mis hermanos, podemos concluir esta enseñanza recordando que la crianza de los hijos es la manera en que los padres practican el principio de sujeción mutua. La crianza de los hijos es la manera en que los padres practican el principio de sujeción mutua. Miren lo interesante, porque un papá no es libre, como en Roma, de descartar a su hijo. No, él tiene que crearlo. Esa es la manera en que se sujeta, ¿cierto? Así que en cierta manera los padres también estamos sujetos a nuestros hijos en la crianza. Los hijos están sujetos a sus padres en la obediencia. Mis hermanos, no seamos negligentes en nuestros deberes. No nos dejemos desviar de las distracciones. Miren, los padres hoy en día tenemos muy poco tiempo al día con nuestros hijos. Y desde que llegaron las redes sociales y todo eso, algunos padres, el poco tiempo que tenían para sus hijos, ahora sí que tienen menos, porque están ahí pegados todo el tiempo, y hay padres que se han dejado dominar de esto y prácticamente ya no pueden criar a sus hijos, ya no tienen, a veces papá, el hijo le está diciendo algo y dice, ahorita no, estoy aquí concentrado, ¿cierto? Y dele, ¿no? Entonces nosotros tenemos que meditar en qué estamos haciendo, ¿cierto? Porque estamos perdiendo tiempo precioso. ¿Y sabe quién lo va a lamentar al final? Pues uno mismo, ¿cierto? Que no hizo su labor, que no crió, que no enseñó, que no discipuló, porque no tenemos tiempo ni para un devocional, pero sí para muchas cosas. Padres, hagamos nuestro trabajo y tendremos una relación amena con nuestros hijos. Esa es la realidad. Ahora, podemos concluir diciendo que el llamado para los hijos es a que sean humildes y sabios y aprovechen a sus padres. Eso es un consejo: aprovechen a sus padres, su sabiduría bíblica, su experiencia, sus consejos, su conocimiento. Ellos son una provisión maravillosa de Dios para ustedes. Hónrenlos, obedezcan, sean agradecidos con ellos. Eso no solo traerá bendición a su vida y largura de vida, como dice aquí el texto, sino que también les va a ayudar para cuando ustedes estén por su propia cuenta, jóvenes. Un día ustedes estarán por su propia cuenta. Honren a sus padres y verán cómo eso va a ser de bendición para ustedes cuando estén por su propia cuenta. Padres, disfruten a sus hijos porque son un regalo de Dios. Críenlos mientras que estén en su casa, instrúyanlos en la fe, prepárenles para la vida, porque ellos van a ser en un momento hombres, mujeres que van a salir de sus casas, y qué lindo que sean hombres y mujeres de Dios. Qué lindo que ellos aprendan a vivir esta vida como Dios manda. Qué lindo que podamos nosotros dejarles una buena semilla en su corazón, como dice la Escritura. La Escritura dice: instruya al niño en su camino, ¿y qué? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mis hermanos, no se preocupen si no ven los resultados que quisieran. Nos pasa a todos los padres, pero Dios está obrando en nuestros hijos y Él obra a su manera y en su tiempo. Él está haciendo. Así que nosotros descansemos en Dios y cumplamos nuestro deber. Así que el Señor nos ayude, tanto a los padres como a los hijos, y vamos a terminar este tiempo en oración a Dios, pidiéndole que nos ayude. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Padre amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, este texto precioso que nos has permitido estudiar, este tema tan hermoso, Padre. Nos faltaría tiempo todavía para examinar tanta sabiduría que hay en este texto. Señor, gracias por esta palabra tuya. Ayúdanos, tanto a los padres como a los hijos, a someternos mutuamente, a hacer tu voluntad. Ayuda a los hijos a honrar a sus padres y a los padres a criar a sus hijos. Ayúdanos a hacerlo en el temor de Dios. Padre, perdónanos cuando estamos haciendo las cosas mal, Señor. Perdónanos cuando no estamos corrigiendo, cuando no estamos enseñando, cuando no estamos haciendo nuestra responsabilidad, Dios mío. Y permite, Señor, que a partir de este momento lo hagamos mejor. Que esa palabra cambie nuestra manera de criar. Que nos ayude, Señor, a hacerlo como tu palabra lo dice, Señor.
Te damos gracias por todo lo que nos permites entender en tu palabra y te pedimos ayúdanos, que podamos nosotros ser padres e hijos para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.